Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Está animadete el chat ya de buena mañana, aunque no debería estarlo. Espero que no me estéis escuchando. Bueno, Navarro sí, Navarro puede porque está en casa, pero Rubeniki, por Dios, atiende en clase, por favor. ¿Qué es lo que toca ahora? Estar en clase, estar pendiente de lo que dice la señora o el señor de turno. No sé en qué estaréis, pero en cualquier caso, estoy con cascos, me cago en la puta, será golfo. Bueno, yo ya he dicho lo que tenía que hacer, ¿vale? O sea, yo tengo que decirte que atiendas porque es lo que toca. Si te dejan estar con cascos, yo ahí ya no puedo entrar. Yo ahí ya no entiendo. ¡Hombre, Julia, buenos días! ¿Y tú? ¿Tú no deberías estar currando también? Mira qué manera elegante, bueno, elegante poco, pero de echar balones fuera aquí quitándome el marrón de encima. Pues nada, en cualquier caso, disfrutad. Ahora que está haciendo Rubeniki, pues está... Venga, eso. Escuchad, por favor, os lo pido, tío. Que se agradece mucho cuando estás dando clase, tío, y por lo menos la gente hace como que te escucha, aunque no te esté escuchando, pero por lo menos la ficción de que te está escuchando es agradable. ¿Y yo qué hago aquí? Pues, tío, entro a las... Vale, ya la música a la verga. Entro a las 12:30, soy un señor desocupado, no tengo hijos, no tengo responsabilidades adicionales, he decidido que no tengo oposiciones este año, así que he dicho, pues voy a hacer un directo y ya está, y punto. Queda poco para terminar el Chicken Police, entonces me gustaría terminarlo cuanto antes. ¿Esta tarde haces directo? Pues seguramente sí. Tengo que hacer algunas cuantas cosas. Hoy es martes. Sí. Un par de horitas, una horita, un par de horitas. Porque quiero darle un empujón al Silent Hill, que lo tenemos ahí olvidadísimo. Pero antes quería quitarme esto de encima. Y también ver lo de los Resident Evil que comenté ayer. Así que sí, esta tarde haremos directo. No os preocupéis. Estás trabajando entre clientes ahí buscando el hueco. No, yo os agradezco mucho que os paséis, pero evidentemente la gente que tiene responsabilidades, lo primero es lo primero y sin duda. O sea, si estamos ahí en el cole, en clase, pues la clase. Yo agradezco que estéis aquí, a mí me ayudáis un montón. Además, me gusta vuestra compañía, no lo voy a negar, joder, y me lo paso bien. Pero bueno, lo que va primero siempre, ¿vale? Dicha esta chapa de abuelo cebolleta, vamos a empezar, vamos a abrir el Chicken Police. Vale. Sí, bueno, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? O sea, era igual cuando... Bueno, igual no, yo era peor cuando era chaval. Pero eso no os lo puedo contar, porque queda feo. Pero en cualquier caso, vamos a disfrutar de este Chicken Police. Vale, voy a subirle el volumen un momentito. Tal que por aquí. Vale, ayer estuve revisando y se escuchaba Vagini. Bueno, Vagini, en relación a mi voz, creo. Bueno, ya me decís qué tal soy. Surprising. I've never seen a cell like this before, that's for sure. I wouldn't mind living here myself. It seems that being a Wessler gets you privileges. And a healthy dose of danger. Mostly that, yeah. Let's take a good look around. I'm sure we'll find some answers here. I can almost smell them. ¿Tú crees? Well, I smell paint, ink, plaster, some kind of oil, aging paper, slight smell of rat, and great expectations. What the dickens? Unmistakable. Yeah. This place is bad for you, pal. But if you've already jump-started your beak holes, then sniff out the solution. I'm on it, Boss Bird. Mejor alerta ever, tío. Que no me canso de escucharla nunca. Ay, señor, por favor. Me parto. Vale, Madre de Dios. Este señor tenía problemas. Bueno, y el señor que pone y limpia la pared también tiene problemas. Recapitulamos, estamos en el frenopático, en el sanatorio mental, que está a 6 horas de Clawville. Nos hemos pegado un pateo interesante porque estaba internado allí el hermano del capo de la mafia, cuyo nombre nunca soy capaz de recordar. A ver si termina el juego, tío, y me cago en mi vida, no me voy a acordar. ¿Dónde está este señor? A ver, aquí lo dirá. Albert, que es el hermano de Even Wessler, efectivamente, el gemelo de Even Wessler, ¿vale? Que es el capo de la mafia, no sé dónde está. Bueno, no importa. Estaba aquí y la cosa es que le estaba pintando un cuadro, entiendo que a su hermano, no lo sé, eso aún no está claro, de la gata de Natasha Katzenko.
pero con tan mala fortuna que se enamoró de la modelo, es decir, de la... Bueno, iba a decir prometida, de la amada de su hermano. Y las consecuencias para él fueron funestas, porque, bueno, para esto, vamos a ver, fue al manicomio porque estaba cucú, le dejaban salir porque Wessler es un apellido importante en la ciudad y no le ponían problemas, de hecho le daban una suite de puta madre como esta. Pero en una de las salidas a la que volvió mutilado, es decir, sin un ojo y con la lengua arrancada, porque le habían dado una paliza de puta madre. Y además no vino con su hermano, como solía venir, con el gemelo, sino con los matones de su hermano, el carnero y el lince. Después de eso estuvo recluido aquí en esta habitación un tiempo y se fugó. En teoría, ha terminado en un callejón de mala muerte de Burgaracha, que es uno de los peores barrios, si no el peor, de Clawville. Deprimido, con gente con problemas de dinero, con gente con problemas para llegar a fin de mes. Dale, levanta el país. No, sí, yo me voy en un rato, pero ahora, pues, yo qué sé, tío, estoy aquí. Sin más. Ánimo, de verdad, ánimo. Luego nos vemos un rato. Esta tarde abriré otro ratito directo, seguramente, si no se me complica, que no creo. Venga, hasta luego. Mucho ánimo con la mañana. Y, de hecho, yo tengo una alarma puesta, para irme a currar. O sea, no estoy aquí de jajas. Ojalá. Está la alarma puesta a las 12. Que es una hora decente para entrar a trabajar. Bueno, total. Que ha desaparecido, en teoría es un fiambre. Tenemos una pulsera con su nombre. Aquí la pulsera, ¿vale? Ah, pues no la pulsera. ¿Qué coño hemos hecho con la pulsera? Ah, se la habremos dado al señor, como se llame, director de la institución. Bien, vamos a revisar. Hombre, el cuadro. Joder, ¿ya? No, vale. Es... camaleón perturbador. Tío, no me acostumbro yo a estos furros, tío, te lo juro. The style. It's very familiar to me. You've been lonely for far too long. Eso te iba a decir. Not funny, Marty. Ya. It is, a little. Pero llevas mucho tiempo solo. Bueno, pues nada. Y una señora furra reptiliana. A ver. Mural espeluznante, ventanilla. Vamos a seguir un orden. I don't think he had it so bad in here. You mean apart from being separated from everyone you love in an ancient mansion filled with madmen? Oye, igual a él le molaba, ¿sabes? You're right. Yo qué sé. As always. Claro, tío, ¿tú qué sabes? Aquí cada uno a lo suyo. Vale, antes de meternos ahí. A small window, a small hope. Sí. Me parece que hay mucha esperanza de salir por ahí, ¿no? Pero bueno. No way. Is this some kind of puzzle? I don't think so. But we could still find something important here. A pattern, a sign, anything. ¿Será un puzzle de verdad? Hombre, números... Aquí hay... Bueno, aquí hay, van por orden, así que no... Bueno, ya lo miraremos con detenimiento. Vamos a ver, ¿qué tenía aquí este buen hombre? Tenía un matasellos... Foto familiar de Wessler. Uy, qué turbio va a ser esa foto. Son piezas de ajedrez, creo. Sí, correcto, son piezas de ajedrez. Un montón de papeles, carta de Albert. Y diría que ya está. Identical twins. And looking at it, they may have easily loved the same woman. Bueno, sí. Two men and one woman. Nothing good ever comes of that. Well, I wouldn't say that. Marty, por Of all the favor. wild ones, Marty, please stitch up your beak, okay? Just use your imagination, old bird. No, si ocurrírseme se me ocurre, pero qué innecesario. Ah, y nos hemos quedado con la foto, sí, porque somos los Crestectives y podemos, claro que sí. Un montón de cosas. Scribbles, newspaper articles, study papers. Es como tu escritorio, chaval, como tu Perfect escritorio. chaos. Just like the troubled mind of a troubled fella. Yeah, but there's still a kind of order in it. It's just too intricate for you to comprehend. If you say so, boss. Bueno, Look at that. A letter. vale. Y en principio vamos a volver a revisarlo todo. Por si nos quedase algo aquí, pero... Mira, esta es la escritora, en teoría, que nos... Uy, perdone. Disculpa. Que ha escrito nuestras novelas, tío, de los Crestectives. Creo que es este por el apellido, me quiere sonar,
¿El año que viene seguirás en el Insti? Pues no lo sé, lo sabré próximamente. Lo sabré próximamente, pero todavía no lo sé ni yo. A mí me gustaría, la verdad. A mí me gustaría, pero no es una decisión que dependa solamente de mí. Porque esto no es como un trabajo donde yo... Bueno, a ver, en ningún trabajo decides tú quedarte porque siempre hay un jefe por encima de ti, a no ser que seas autónomo, como Julia, por ejemplo, que es su propia jefa. Pero... Oye, muchas gracias, Adri. De verdad, gracias, tío. Eso me sube la moral mucho. Pero no, como digo, no depende de mí, yo también tengo gente por encima. Y bueno, pues... lo sabré próximamente, yo os lo cuento cuando... Porque vería la pistola. Mira. Ah, no, vale, que está seleccionado. Cuando lo sepa os comento. Pero... Este es un año raro, por lo visto. Vamos, yo no sé muy bien porque es la primera vez que trabajo aquí en Cataluña. Vale. I don't know, I don't exist. I know, I don't... yo sé que no existo. Esto está... Albert was madly in love with Natasha and would have done anything for her. I'm afraid he did exactly that. Vale, sí, no esté traducido. Vale, vamos a ver. Yo sé que no existo. Sé que no existo porque no me veo. Pero no soy lo que crees. A ver, no, pero no soy lo que... No soy lo que tú crees que soy. No piensas en mí, ¿verdad? Nunca. No. Yo pienso en ti todos los días. Cada minuto. Siempre. En mis sueños... En mis sueños he llegado a ser uno con él. Con él, supongo, claro, con su hermano. Un alma. Sabes lo que estoy pensando, ¿verdad? ¿Lo puedes sentir? ¿Puedes sentir que estoy aquí también contigo? Lo sientes, ¿verdad? No puedo resistirme. No puedo resistirlo en mí durante más tiempo. Perdóname. Perdóname, por favor. Lo siento. Pero no puedo ayudar. I can help it. No puedo ayudarlo. No sé a qué se refiere. No puedo ayudar. El mundo se está yendo al carajo. Todo el mundo sencillamente está pudriéndose y pudriéndose. Todo está podrido a mi alrededor. Tengo que salir de aquí. Ser uno, llegar a ser uno con mi destino. Y uno contigo. Perdóname. Bueno, está claro que este señor alguna tarita tiene. Supongo... Claro. Tiene toda la... Hostia, no sé, ahora dudo, tío. Esta es una carta, vamos a ver, de Albert. Albert was madly in love with Natasha and would have done anything for her. I'm afraid he did exactly that. Pues ahora me queda la duda de si esta carta, jolín, se la ha enviado... O se la iba a enviar, mejor dicho, Albert a Natasha, o es el hermano. Hombre, tiene pinta de que esto lo ha escrito Albert porque está un poco cucu, ¿sabes? Vaya clase te ha tocado para estrenarte. No, hombre, no. O sea, a ver, no es el primer año que doy clase. Es el primer año que doy clase en Cataluña. Yo había... Bueno, yo llevo desde 2017, 2016, 2017 dando clase. Quiero decir que no es que sea la primera vez. Pero bueno, que no sé, hay días y días. Ya está, ese es el tema, que hay... Bueno, hay días un poco largos y hay momentos en los que la cosa se estresa, pero que también entra dentro de lo normal, ¿sabes? No... Tampoco pienses que es la peor, ni muchísimo menos. Identical twins. Vale, esto es lo mismo que he dicho antes. They may have easily loved the same woman. Y además los dos bien elegantes, ¿eh? Joder, le cuesta distinguirlos. What do you make of this? Apart from the fact the guy was totally insane, I don't know. Debería What opinar algo en should I? concreto. That maybe we've been chasing the wrong person all this time, Marty. What do you mean? Everything will be revealed Vale. soon. Why do you have to be so melodramatic all of a sudden? If I'm right, this'll flip the whole case upside down. What's that, Sonny? A blurb from some horrible novel? I just have to think things through before I come to any hasty conclusions, Marty. Yo creo que ya sé por dónde va. You're killing me. Al hotel, a So, reflexionar. what now? Where to? Back to Clawville.
where we can finally put all Buah, the pieces estamos together. ahí ya, gente. You're driving me crazy. But all right, let's go home. Ya, pero somos unos cabrones. A ver, en verdad, si queremos sacar... Sí, yo lo sé, pues ya lo sé. Si estudiáis, si quisierais... Joder, si quisierais. Ese es el tema. Pero bueno, yo no quiero ver la parte de malicia, porque, bueno, se habrá de todo, lógicamente, ¿no? Como... En fin, eso es normal. Pero bueno, en general, yo no creo que sea la gente mala, ni muchísimo menos. Traviesa puede ser, quizás. Eso sí, pero eso es normal, coño. ¿Quién no es travieso? ¿Quién no es travieso? A ver, señor Doctor Quetzal, ¿qué nos cuentas de esta movida? So, detectives, have you found Más o what menos. you were looking for? Kind of. I'm afraid we have, Doctor. And more. Así es. I wouldn't dare to say I'm happy. No me atrevo a to hear decir it, que me but alegro. I'm glad to be of service to you. Well, thanks, Doc. I hope I don't offend you by saying I hope we're not going to meet anytime ¿Vas a mudar la piel? Not on account of either of our jobs, am I right? Exactly. No sé qué quería decir con eso. A ver, la foto. What can you tell us about the woman in the photo we saw in Albert's room? Do you mean Miss Natasha Katzenko. Katzenko? Well, yes. I don't know much about her, but everyone heard her name and her voice around here. Did she ever visit this place? Never. But if you ask me, Natasha probably didn't even know Albert was a resident of our institution. And Albert, did he mention her often? Constantly. It was obvious Cierto he had an afecto. affection for Miss Katzenko, but I O wouldn't sea, have thought for este a señor moment para algunas cosas tiene menos luces que un barco pirata, ¿eh? her. I wouldn't jump ahead, Doctor. Something else could be behind Albert's disappearance. Bueno, Do you think so? All the signs clearly indicate this. Maybe they do, Doctor, but in my line of work, vale, logic's ahora no not entiendo. always the best advisor. Se me acaba de escapar. In 99% of cases. Exactly. But this one typically belongs to the remaining 1%. If you say so. Vale. Perdonad. A ver, ¿aquí hay algo más que rascar? No. Vale, no sé muy bien. A ver, entiendo que la carta entonces la ha enviado el hermano. Y... O no, ha sido la gata, tío, sabes qué saber. Albert se enamoró de Natasha perdidamente. ¿Será el motivo por el que alguien quiso matarlo? Hombre, eso sería como lo lógico. Claro, es que aquí no nos dice de quién es la carta. Cuando he pasado el cursor antes... Pero ahora no dice si era del hermano, tío. Bueno. Yo ya he dicho lo que tenía que decir y además, efectivamente, es que no está en clase, ¿sabes? Entonces, yo ahí ya... Ahora en el patio, hombre, después. Bueno, Albert was madly in love. sí, bueno, en principio es de Natasha. De Albert. Farewell, Miranda, dear. Miranda. Lovely to meet you. So, you'll remember my name? La fregona, por Marty favor. McChicken never forgets, ma'am. Oh, Oh, Dios mío. Furry gods. Let's go. Goodbye, miss. It was a pleasure. goodbye, gentlemen, and happy investigating. I'm sure it'll be fun. If there's anything I can help you Seguro with, que esa es alguna please frase de la novela de los just ask. Crestectives. Thank you, Miranda. You've already helped enough. Mira que le gusta al Marty, con esa voz de interesante de macho alfa que se gasta. No sé, el mural. Bueno, supongo que no esconderá. We need to let them know we're here. No esconderá nada si tampoco nos hemos parado más tiempo a verlo. Bueno, supongo que hay que volver entonces al hotel, claro. Lo de siempre. A unir las pistas, venga. Oh, I don't believe this. Those two again? Really? Take them out. My Mierda. car won't last much longer. Bueno, Don't worry, Sonny. I was born to do this. somos Marty. Bien, bien, bien. A ver, las mierda. Esto. No me dejas matarlos a ellos tampoco, ¿no? Otra vez. No. No dispares a la. No les dispares, pero ¿por qué? No entiendo por qué no me deja matarlos, tío. O sea, a ver, de buen rollo, ¿no? Pero al final me estás jodiendo. Pues
Te quito de en medio y ya está, joder. No sé si esto ayuda. Logro desbloqueado. Bueno, pero volvemos a lo de antes, tío. Concentrate, Monty, Está for cargado. God's sake. Que sí, que sí, que sí. Vale, vale. Shut up and shoot, you big feather pillow. ¿Dónde están? Are you blind or what? Where did you learn to shoot? Joder, Marty, cálmate. No, Marty soy yo. Da igual. No me desconcentres. Ya está. Whew. Well, that was close. A little too close for my taste, and it only strengthens my belief. Wessler is desperate. He knows if we survive, he's done for. Well, come on, what did you work out? Will you tell me already? Sure. Let's put the picture together, piece by piece. Let's start from the beginning. So, we got a case. Vale, empecemos por el principio. Nos encargan... Hostia, esto puede ser muy largo. Nos encargan un caso. La cervatilla. ¿Dónde está la jabata esta? No está. Bueno, en su lugar, la que nos lo encarga es Natasha Katzenko. Vamos, delega en la chiquilla esta, que pobrecita termina muy mal. Pero es ella la que nos envía a la chavala, a Débora. Entonces... ¿Aquí qué van? ¿Las pistas? Nunca me acuerdo, sí. Supongo que es el secreto de Natasha. No. Débora está muerta. No. ¿Carta de amor? No. Vale. Bueno, por lo menos sabemos que son los objetos. Bien. Natasha curra en el Tsar Club. Pues no. Mi pistola, ¿qué tiene que ver aquí? Es una gran pregunta. El cuadro. Vale. Empecemos por el principio. Nos encargan un caso. Natasha intentó mostrarnos el cuadro. Es verdad, coño. Que por eso fuimos a su casa de verano y luego se empezó a liar todísimo. Natasha intentó mantener ese cuadro en secreto y que no lo viéramos. Bueno, en realidad, espérate, Natasha nos citó para enseñarnos algo. Cabe pensar que es el cuadro, pero si no me equivoco, esa pieza de lienzo la encontramos escondida en la chimenea, con lo cual quería que encontramos el cuadro para ella. No creo. O Natasha necesitaba destruir el cuadro para ocultar lo que le ocurrió a Albert Wessler. No. Natasha intentó mostrarnos el cuadro. Natasha tried to show us the painting. Entonces, bueno. No. Nos intentó enseñar el cuadro porque estaban estos dos liados. And that painting would have shown us the way. Y ese cuadro nos habría mostrado. Es que si nos llega a enseñar el cuadro, esto hubiera sido mucho más fácil, ¿sabes? Y hubiésemos llegado al escondrijo de Albert Wessler, hacia Ivan y Wessler. Bueno, hacia Ivan y Albert. Hacia el cadáver. O hacia el manicomio. Diría que hacia el manicomio. No. Hacia el escondrijo de Wessler. No. Hacia el cadáver. Bueno, es que a estas alturas de la película estaba ya muerto. No. Bueno, pues ya está. Solo queda una. Hacia Ivan y Albert. Ivan and Albert Wessler. Albert painted Natasha, so he met her on more than one occasion. Quizás estaban enamorados realmente. A ver por dónde no. Lo cual hizo que Albert se escapara del manicomio para vivir como un lunático en los bosques oscuros de las inmediaciones, desnudo y comiendo raíces. No parece muy probable. Se enamorase de Natasha y escapase del manicomio hacia un escondrijo secreto que aún tenemos que encontrar. Eso parece más plausible. Se enamorase de Natasha y, en una noche fatídica, matara a su hermano para ocupar su lugar en secreto y conquistar a Natasha. ¡Ojo, Ojo.
Claro, que son gemelos, tío. Y estaban diciendo que se comportaba de forma muy extraña. ¿Os acordáis? Cuando estuvimos en el garito, decían que es verdad, tío, va a ser eso. O matase a su hermano, ocupase su lugar y forzase a Natasha a inventarse esta historia de las amenazas. ¡Wala! Uf. No, pero me da... Podría ir por ahí, eso sería la hostia. A ver. Uf. Fall in love with Natasha. Hostia. And on a fateful night, he killed his brother so he could take his place in O sea que no es él. and win Natasha's Madre, el heart. que llegó con el ojo. Me cago en la puta. El que llegó con el ojo. Bueno, colgando no, sin ojo, vamos, llegó tuerto y sin lengua. Es el propio Eben Wessler. Y el que vimos en el garito es el hermano. Vaya tela, chaval. Claro. So what happens now? The inevitable, Marty. We're going to the Wessler mansion to confront Ibn with the facts. Pero Eben está muerto, You mean según esto. Albert, right? Eso. Yeah, exactly. Vale, digo. And of course, No he entendido nada. Natasha. Do you think she knew about it? Something stinks, Marty. The whole case seems too intricate. Too many coincidences, right? Well, well, after 10 years, you did learn something, didn't you? 9. You're right. Huh. What? You just laughed, Sonny. What? No, I Un golpe de snorted. tos. No, you laughed. No seas tímido, I'll just Sony. leave it, Marty. I'll be telling this to my grandchicks. All right, pal, that's enough. Okay. So, Albert fell madly in love with Natasha and decided to have her for himself. And his best chance was to trade places with Ibn Wessler. So that's why the torn out tongue. Para que no pudiese hablar. Ibn couldn't squeal even if he wanted to. What a diabolical plan. More like insane. But why the messages then? Why the threats? Albert got what he wanted. He could have got away with Porque it. está loco. I'm not a psychologist, Marty, but remember what the doctor told us. Albert has a seriously injured mind and a split personality. I think his two identities were at war with each other. So the messages were written by one of his personalities, consumed by jealousy? Something like that, Marty. But we can only learn the whole truth from him. You're right. So, are we going or what? We're going, Marty, to finally finish what we started. Well, if there's anything you'd like to do Sí, before, señora. do it now, boss. Vale. You won't have a chance later. You're right, Marty. It's time to wrap everything up. Flipa, Flipa con el cuento de los Wessler. Madre mía. Hidratación. Bueno, tengo café, si te sirve. Un cafelito para despertarnos. Vale, madre mía, chaval. Acaba de dar una vuelta a esto de la leche. Pistas. No me esperaba este desenlace para nada. Albert Steven Wessler, el muy lunático, ocupó el lugar de su hermano y está intentando atar los cabos sueltos. Si no lo atrapamos ahora, quizás sea demasiado tarde. ¿Se nos podrá escapar? Es la pregunta. Gabriel, claro, entonces estos pringados están engañados o están en el ajo. El saco de pulgas intentó acabar con nosotros por tercera vez y no lo ha conseguido, obviamente. Espero que no haya un cuarto intento. Bueno, a la vista de los acontecimientos eres un cualquiera. Vale, supongo que ahora nos deja ir a casi todas las localizaciones. O al menos... sí, prácticamente a todas. Bueno. No hay misión principal. Supongo que es porque es donde estamos ahora. Joder, ahora me da miedo tocar cosas, tío. Bien, como vamos a cambiar solo para cerciorarnos de que efectivamente... So, we're looking for more evidence? No, I was just thinking we could take another look. Okay. Don't even ask. You're really becoming... One more word. Yep, I'm gonna shut it. Vale, solo es para comprobar que efectivamente la principal es el Hotel Atlas. Ah, no, pues tampoco. Bueno, pues bueno, echamos un vistacillo rápido. Ahora es de día ya, claro. Bueno, estamos en año nuevo ya, ¿no? ¿Es hecho de día?
You don't want to go in there just like that. I hope you're just messing with me. Of course I'm messing with you. Let's get inside there and see how... You know, Sonny, when we entered the room and saw the girl... Deborah. Ya me siento bien, ya me siento Yeah, her body. I called you every name in the book inside my head. I just had enough, you know? I wanted to quit. What kept you with me? Was it just curiosity? No. I just wanted to see your downfall, boss. I wanted to be there when you met your end. Get Qué gran humiliated or compañero, even oye. shot. Cómo nos quiere. Wow. Well, thanks for your honesty, Marty. But then everything changed on the ship. Qué On the cabrón. ship. Why there? Porque te salvaste la vida. No. Being tied up with you, waiting for certain death. I know I lashed out at you, but in truth, I felt there was no place I'd rather be. It was my place on that fucking burning ship with you, even if we both died there. Know what I mean? I think I do, Marty. La traducción, I think I aunque me do. costara la muerte. Vale. So, I guess Me there's nowhere ruborizas, to go Marty. but forward, huh? Nothing left to do but kill a rat. As the chicken police. For the last time? For the last clucking time, partner. Swear? I swear. All right. Let's hit the road. Calma, calma. Calma. Sombras del pasado 1. Me acaban de dar un logro. Más información sobre Marty. Claro, es que el muy mamón nos quería. Qué desgraciado. Mira aquí dice. Parece que Marty se estaba haciendo el tonto el tiempo suficiente como para ver cómo el poderoso Santino Fiderland caía en desgracia, es decir, nosotros. Sinceramente le entiendo y creo que me lo merezco. ¿Qué le haríamos a este hombre para que nos tenga tanta ojeriza, tío? Vale, aquí, obviamente. Natasha became even more mysterious with every... You fell for her heart. It's nothing like that, Marty. I only met her one time. It just makes me crazy if I can't solve something. Maybe you have to accept this one, Boss Bird. You're probably right. Bueno, aquí no hay nada más. Vamos a ver a Mullen, que seguro que algo rascamos Well, if aquí. we have anything else to ask the old beaver, Sí. this is the last chance. Hay que hacer esto. Hey, don't steal my style. Just learning from the best. Let me give you some advice. Don't. Vamos a ir con la calma a ver a toda la gente, porque efectivamente me da que nos van a matar. Tiene toda la pinta de que no vamos a volver. Así que vamos a charlar con nuestros colegas para despedirnos. Anda, mira, fíjate cuántas cosas. Hey, old man. Sun's not even up yet, and you're already open? You know what's my secret, sonny boy? What? I never close. That clever. How can I help you, lads? I see you're gone somewhere. Well, Sonny's going to die. I'm just wrapping up a delicate case. So, you'll be off to the Westler residence Hostia, again? pero ¿y este tío? You're sharp, old ¿Cómo sabe beaver. eso? Well, me dear lads, I'm glad I got to know you. Hey, don't you start too. That I'm just kidding. No empiece usted también. Confiamos en que nos diera un poco de esperanza, viejo. What do you know about the Westler Mansion, Uncle Mullen? That if you're about to go there, bring a tank with you. Or two. Dangerous, you mean? Dangerous? It's a fortress, so it has giant walls, watchtowers, and of course, Westler's hired thugs are waiting for you there. Yeah, sounds great. It's a beautiful place, I must admit. At least you'll kick the bucket with mouths hanging open in wonder. That's something. Good attitude, my lad. Keep it. Morir sí, pero con encanto. What do you know about that asylum? What's it called? Since there's only one of those around Clawville, I know which one you mean, Sonny. It's an ancient mansion, easily around 100 years old for sure. Or more. But what do you want to know about it anyway? We actually just got out of there. That explains everything. Seriously, what do you know about it? The place is self-sufficient in theory, but in reality, the Crown maintains it.
No one knows the exact reason why, but according to gossip, they used to keep someone in there. Someone who was either part of the royal family or just very close to the fire. But who knows? Maybe it's just a legend. Well, they say we're legends too, and we're standing right in front of you. Am I right? What can I say then? This whole city is full of Para lo que legends. interesa sí que tiramos de currículum, ¿eh? Madre mía. Does the name Albert mean anything to you? I know multiple Alberts, Sonny. Which one do you mean? Albert Wessler. I see you're in a funny mood, Sonny boy. I'm not joking, Mullen, but I'm surprised there's something Sí, I le acabamos know de and you pillar. don't. And who is this Albert anyway? Ibn Wessler's hidden son, maybe? Even better, my friend. His secret twin brother. Oh, you've walked into trouble there. I was hoping you could tell me something useful about him. I can, Sonny boy. Avoid him. Avoid the whole Wessler family. Those who happen upon secrets that deep sink without a trace. Well, I used to be a professional swimmer. Didn't you know? No, I didn't. I lied. Somos unos vacilones, tío. Hombre, mira. This Albert, he had to paint a picture of Natasha at his brother's request. Let me guess. He fell in love with her. Yeah, classic, huh? Then he killed his brother and took his place. Yeah, well, that's a classic too. So, you're telling me who goes by Ibn Wessler is not really Ibn Wessler? Exactly. He's Albert, a dangerous lunatic with multiple personality disorder. Ha ha, lads! I guess that Miss Marble's going to write another one of those novels about this. You mean Meredith? Oh, that's just what we need. Once you sold your soul, it's too late to cry about it, sonny boy. That's what I keep telling him. Ya está. Bueno, por lo menos tendremos derechos de autor, joder. Te garantizas la jubilación. Yo qué sé, tío. ¿Qué más te da si ya te conoce todo el mundo, sabes? Do you know Dr. Quetzal? Do you mean Professor Quetzalcoatlus? Yeah, now you laugh at this, but we went to university together. You did what? Do I not look You the did type what? to you? No, well, I didn't mean that. I just didn't know you went to university. I studied psychology, Sonny. Only I Me forgot olvidé to de graduate. graduarme. That's when my father died. Muy bien. So that's why you know the animals so well. No, I know them well because I have a newspaper stand and I talk to hundreds of animals each day. And I listen to the everyday problems of almost all of them. There's no better lesson in animal studies. You surprise me every time, old beaver. And what do you know about him? Can he be trusted? You're afraid he screwed you? He looks like a terribly dishonest snake, but don't let your prejudices overshadow what your wattle tells you. O sea, al final va a ser buena Quetzal's one persona, of the Quetzal. kindest-hearted No and es, most honest animals I've ever known. no es lo That's ladino, good to lo know, ladino Uncle que Mullen. parece. Or rather, Professor Mullen. Hey, don't get cocky with me, little chickie. Pollo pera. Voy a copiar ese insulto. Pollo pera. Muy bien. Sabéis un señor doctor, el señor del kiosquito modesto aquí en la calle. Pues muchas gracias por todo. Si nos matan ya nos veremos en otra vida. ¡Hala! A disfrutar. ¿Qué nos queda? El hot dog para hablar con Zip. Entiendo que estará allí. Bubo. Vamos a hablar con Zip primero. Bueno, Bubo nos va a dejar un sabor agridulce. Vamos a hablar primero con Bubo, que Zip será más buen rollo. ¿No? Cuánta gente. I remember how beautifully you played, Ursula. Come on, Sonny. You're making me blush. Ay, buen rollo. It was a long Entrando suave time después de lo ago. que pasó ayer. I want to know the details. Ursula used to play the piano at a place called the Coconut Cauldron every weekend. It was a lovely place. And she was a lovely little thing, too. Yeah, you said it, Doc. Oh, boys, enough. Bueno, entrando suave. Hablamos con Úrsula primero. No hard feelings? What can I say, Que por boy? cierto, ha vuelto. Que I have a big, soft Bubo heart. no lo tenía nada claro. Sure do, Ursula. Would you like a nice hot cup of tea? No, thanks. We just came to say goodbye. Why? You going somewhere? A morirnos. Traveling? No, we're just visiting a nice place in the city. Sonny's gonna die. Shut up, Marty. So it's a case. Este es que me encanta. Well,
Be careful, boys. And La última y la primera sorry I reina, snapped que at no you te the last conocíamos time. todavía. You don't Bueno, need to say that, Ursula. We deserved it. You're a good boy, Sonny. And Marty's a downright saint. Oh, come on, Ursula, stop that. va a hacer que me sonroje. A ver, ya. Hola. How is the old owl? He's old and grumpy. But he's always Grumpy. like that. Wait a minute. Isn't he supposed to sleep now? He is. I mean, Reginald's never truly asleep. Not entirely. He just shuts down. Even now? Yes. I gotta see that. Bueno, vamos a ver si nos contesta el lechuzo. Hey, Bubo. Oh, hostia, que está durmiendo de verdad. Hello, old man. Hello, old man. Is he asleep? But his eyes are open. Bueno, casi. Bubo! Hey, what is it? I wasn't sleeping. You were something. What the hell are you doing here, chickens? Sonny wanted to say hi before he suffers an unpleasant death of lead poisoning later tonight. Quiero coger hora para dentro de un par de días. I am a little bit. You're going to Wessler's, huh? Bingo. We're gonna put an end to this madness. Ooh. Or you're stirring up an even bigger madness, am I right? No se me ocurre cómo puede ser mayor. Bueno, Get yourself killed. destrozar la for all ciudad, I care, supongo. but don't come here covered in blood, because I'm not gonna open the door for you, I swear. Oh, thanks for the support, old fart. Don't mention it, you old gizzard. Bueno, pues nada, aquí haciendo amigos. Bubo, todo vuelve a ir bien en el mundo. Úrsula ha vuelto y Bubo sigue siendo un viejo rapaz gruñón e insufrible. Se ha recuperado el equilibrio en el universo. Ushi. Parece que Ushi ha vuelto con Bubo. ¿Qué quieres que diga? El amor es una bestia voraz. Bueno, como nos reciben tan alegremente aquí, nos vamos al hot dog. Ah, you know, Sonny, few places are as cozy as the hot dog at dawn. You have a point. The silence, the fog, the sunshine slowly devouring the sleeping Este tío es city. poeta. The smell. Yeah, the Cobbler district has its own distinctive aroma, that's for sure. But wait, do you smell that? Ah, it seems Zip is ready with the first batch of coffee. That's waiting only for us, my friend. Ya no está el señor de la guitarra. Hostia, qué guapo, ¿no? Mira esto, son... Bueno, eso, una colmena. Roachtown's stirring. I think the buzzing of the hive has its own charm. Yeah, from afar, on a postcard maybe. Does it still work? Who knows? Maybe Zip's keeping it for decoration. O igual vive en él. I can easily imagine. Poor. Tiene pinta de que duerme en el coche, sí, un poco. La verdad. Hello, Hail to thee, O father. Bueno, Well, he's out. He's brave indeed. Or an idiot. They're Muy often the same, inconsciente, sí. Marty, and you should know. bueno, Zip, tío, queremos despedirnos de ti. Hello, Zip. I see they kicked you out. You know, Sonny. They told me I could stay in there for 48 hours if I wanted. Well, maybe you should have done that. Shit, I had enough. Fuck it. You understand? When you interrogated me, you opened my eyes. I don't give a shit about him, about Wessler and his henchmen. Let them come if they want. It's not gonna be easy for them. You can be sure of that. That's the Zip we know and love. Thanks, Marty. So, why are you here? One last coffee before the end. Are you going to get him? We don't have a choice, Zip. Ya, se pone una cosa We're grabbing the dramática, rat by the tail. No screwing around. No playing it nice. Ah, I see Ibben's really got to you. Just Sonny. I'm like this all the time. Yeah, that's true. Y ya está. And what do you expect will happen when you get there? They'll either let us in, or we'll blow open the doors and go in guns blazing. How hard can it be? Well, I'm not sure you know what you're up against, boys, but it's your funeral.
I'm just glad I got to know the legendary chicken police. Hey, don't write us off yet. I'm just getting ready for all possibilities, Marty. Hey, chicken coppers, Yeah, Zip? take care of your feathers for me, okay? Will do, Zip. No prometemos nada. Don't worry. I'll protect this smelly old bird. Bueno, vale. Pues dame un segundo y ya me... Bueno, a ver, vamos a ver un momentito. Diría que ya hemos visitado todo. Mullen... Ah, no sí. Bubo, vacaciones, Mullen, Atlas... Vale, dame un segundito. Estoy con vosotros enseguida. Muy bien, continuamos. Después de esta breve pausa. Hotel Atlas, entiendo yo que habrá que venir aquí. Should I say it? Sí. I know, Sonny. I can still get out. But you won't. On the beak. Thanks, pal. Forget about it. I'd be bored to death otherwise. Vale, yo pensaba... Creo que la he liado. Bueno, sí, absolutamente. Que al volveríamos fuera. Estaba nuestro casero. Y no puedo hablar con él, tío. No me jodes. Vamos a buscar su número. Luis. 555-932. 932. 5. Qué triste, tío. Yo quería hablar con él en persona. Vaya manera de despedirme de él. Y no me lo cogerá encima. ¿Qué dices, tío? Muy mal. Hostia, qué desastre. Abandon hope, all ye who Very fun. Funny, because it's true. Hostia, eso es de la Divina Comedia, ¿no? My bedroom. ¡Ah! El alma que... Sí, creo que sí. En media hora al cole. F. F durísima, que son las 11 menos sí. Nada, tranqui. Ay, a ver, bueno, hay que hacer cosas, tío. Hay que ir con alegría a los sitios. Y además, no puede ser todo fiesta siempre, ¿sabes? No puede ser todo... Porque tú piensas, si estuvieras todo el día tocándote las narices, acabarías aburrido de tocarte las narices. Es más, seguro que en alguna ocasión te ha pasado. Entonces, para valorar el tiempo libre hay que estar ocupado. Me cago en todo. Quería hablar con... Esto, vale. Qué susto, tío, te lo juro que me estaba agobiando. Digo, quiero hablar con Luis. I never thought I'd ever look at this place and think of it as home. ¿Por qué has vivido aquí los últimos 10 Life's años? weird, isn't it? I didn't think that after what I did to you, we'd work together again. Ya. You mean when you shot me? ¿Por qué coño nos You disparó? know I had my reasons, Pero Sonny. cuéntanoslas. Yeah. Have I ever, No, acabamos el juego y no sabemos qué ha pasado, ¿eh? I don't think so. Then let's leave it that way. Hey, I apologize for shooting you, Boss Bird. That's okay, Marty.
It happens even to the Ocurre best hasta en of las friends. mejores familias. I'll remember what you've just said, and I'll never forget it. Yeah, well, don't try to take advantage of it. Tú te aprovechas. Who, me? What do you think of me? Bueno, que nos conocemos, Marty. Hey, muchas gracias por el follow. Mangle8651, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida. No me queda claro cómo me tengo que dirigir. Da igual. Bienvenido. Muchas gracias. Ojalá me toques la lotería para cuando me toque las narices no me aburra. Mira, eso está bien, mira. Eso está bien enfocado, no te lo voy a negar. ¿Juegas a la lotería? Ese es el punto. ¿Qué tal? ¿Conoces el juego, Mangle? Puedes participar en el chat si te apetece. Sería un placer. Bueno, nos despedimos de Luis. Hey, Lewis, you weren't awake all night because of us, were you? I've never been this excited, Sonny. Seriously, it is a great honor to be part of the team. Esto sí. What is it? You, Lewis, Es verdad, tío. you don't stutter. Ya no eres anymore. tartaja. What? Just now, you didn't stutter, not even a little. Oh. I must be No, exhausted. hombre, no, ya está. Ya se ha roto, ya se ha vuelto a romper. And it's back. So, Cabrón. thanks again, Lewis. Thanks, Luis. You always get us out of trouble. Que no, pobre, es súper majete. Boys, don't even mention it. It is me who is grateful to be a part of an adventure of the chicken police. Maybe the last one, too. Hey, Sonny. Don't spoil his No se lo mood. He's so estropees. cute. Pardon? Nothing. Que lo ve como un peluchito más que otra cosa, tú. Bueno, pues, a ver, algo más. So, you're going Con now calma. to confront Mr. West. To confront We Mr. have no Whistler. other choice, Lewis. We're gonna see it through to the end. We've already come this far. You're brave, gentlemen. I'm honestly impressed. Well, the rabbit's onto something. This isn't about money. Not about courage or pride either. Pues que It's es simply, Stubbornness. mostly, yeah. porque quiero y punto, ya está. Y me apetece. Me gusta mucho el outfit que lleva Luis, tío. Sobre todo los guantes, tío, de cuero, son elegantes. Le quedan guay. Bueno, pues vale, la cuestión es que no sé dónde tenemos que ir. Porque en el mapa no hay nada nuevo. Ese es el punto. Hot dog, kiosco de Mullen, Bubo. Habrá que hablar con el maletero. A ver, vamos a hablar con... Ah, sí. Bueno, un momentito. Vamos a echar un vistazo al coche. I see we're ready. Para. Don't need a shotgun for this kind of deal, Marty. Maybe even that won't be enough. Nothing to fear while Bertha's here. Even less because you're here too Sinclair. with Mr. Sinclair, of course. Should I cry? That would be nice for a change. Bueno, ya me has escuchado reírme, ya lo llevas bien. No, espera. Que esto tiene pinta de que nos vamos y yo quiero seguir hablando. Look, Sonny, I think if we go now, there's no turning back. Not today, at least. So, are you ready? I'm still thinking about it, Marty. Vale, efectivamente. Esto desbloquea la ubicación nueva. Cuéntame, ¿qué opinas del manicomio? Do you think the asylum was in on it? I mean, covering up Albert's disappearance? You know that reptiles give me the creeps. One of them even set fire to that ship. But oddly enough, the doctor seemed honest to me. He seemed like a patient to me. Seriously, I thought everyone was crazy in that place. Yeah, whoever fights monsters should see to it that in the process, he doesn't become a monster. Are you still talking about the doctor? También, Good question. entre otras razones. Profe, ¿a qué juegas? Vale. ¿Quién es? Pues esto se llama Chicken Police. Es como una novela policíaca, una aventura gráfica interactiva. Bueno, pues una novela interactiva más o menos. Es la historia de dos detectives, este señor de aquí, Marty, y nosotros mismos, que somos... No sé si estamos por aquí, supongo que no. No deberíamos estar, bueno. Ese señor y yo, que soy otro pollo, y vamos a resolver un caso, pero estamos al final del final. ¡Ah! Eres Miriam. Hola, vale. Ahora te identifico. ¿Qué tal? Gracias por pasarte. Bueno, ahora ya podéis, ¿no? Porque estamos en la hora de descanso. Sí.
podáis. Pues eso, son dos detectives pollescos, los Chicken Police. Y para que estamos al final del final, ya te vas a comer todos los spoilers, toda la historia, vaya. Y bueno, pues básicamente un señor ha suplantado a otro señor y porque se ha enamorado de una señora y lo hemos descubierto. Eso sería como el super resumen, ¿vale? Pero claro, hay más historias. No te cuento más, aunque ahora supongo que se va a ir destapando por si te lo quieres mirar o si te lo quieres jugar tú algún día para no hincharte a spoilers, básicamente. Pero ese es un poco el plot. Vale, vamos a ver a quién nos llevamos. A ti, sin duda, Gran Berta 2. Ah, Her Majesty Berta segunda, perdón. Berta My segunda. drumstick still hurts every time I see her. Be glad you're alive. Bertha rarely leaves witnesses. Que nos disparó con eso, tío. Es que nos disparó con esa escopeta en la entrepierna, prácticamente. Y no sabemos por qué. De nada, mujer, de nada. No, yo, si quieres te lo cuento más por extenso, pero es por evitarte los spoilers. Yo qué sé, al final está muy guay. O sea, tiene muchas líneas de diálogo muy chulas. It's a little outdated. Siempre fiel a nuestra Magnum. Why you're so attached to it. It can pierce the skin of a rhino, Marty, and the rust brings back El memories. óxido me trae I'm recuerdos. a man of bad habits. You know, sometimes I feel like I'm one of your bad habits. Rest assured, Marty, you are. Oye, eso suena hasta bonito. A veces me siento yo como uno de tus malos hábitos. Soy uno de tus vicios. Muy bien. Me gusta. Este es el whisky caro, tío, que robamos del garito aquel. Nos llevamos un frasco, sí, bueno, de whisky. If we survive this, can we crack this open? Estamos guardándola I'd para un rather momento keep it especial. for a really special occasion. You're saying I'm not special enough? I was joking. If we survive this, we'll drink it to the last drop. Now you're talking. Se va a quedar en el coche por siempre esta botella, lo sabemos todos. If our theory's correct, this photo will hurt more than a bullet. That's the plan. Do you think that'll be enough? Enough evidence. Not in the slightest. That's why we go unannounced. And with big guns. Exactly. Mira que le gusta a este I hombre. like this new Sonny. There is no new Sonny. Just the old ones had enough. Lo que le gustan a este hombre las armas de fuego. You think you'll need your fake badge? I never needed a badge, Marty. What a punchline. It's more like a kind of good luck charm. It reminds me of who I should be. And? Does it work? No, Marty, not really. El tema es que no somos un policorrupto, ¿sabes? Porque no estamos untados. La botella para mí me la beberé yo. Comparte un poco. Te doy. Vamos 50-50, ¿te parece bien? Así un poco para compartir y eso. Que ese es whisky del caro, tía. Ese es del bueno. Que no somos un policorrupto porque en realidad no estamos untados. No nos han pagado. Pero somos outsiders. O sea, nos importa un poco lo que diga el departamento de policía. Vamos bastante por libre. Claro. Bueno, esto suponiendo que Marty y Sonny no se la beban. Que no se la van a beber porque vamos a ir a la residencia Wessler. The sun was shining, and all the ducks were in a row. I felt ready. The pieces of the grand puzzle were laid out on the table. I just needed to Este es piece Natasha them all Katzenko, together. el A novio. revealing glance or a careless gente. word, and I'd have the answer. Este es el elenco para Mangles que acaba de I llegar. knew we were in the right place. I knew it was nearly over. Bueno, el coche cogido a tiros porque nos hemos dado 3 tiroteos con los matones de Wessler, que es el capo. Was Natasha really just a victim? Or did she know everything? Was she controlling the puppets from behind the curtain? Ya, nos queda la Well, if you duda. don't know where to go straight ahead. Esa es la actitud, joder. What Claro que could sí. possibly go wrong? ¿Qué podría salir mal a 121 días de jubilarte cuando no tendrías por qué estar aquí? Porque además lo haces gratis, que yo sepa ni te han puesto un precio. Claro, que el tema está en que Here esta... I am, Natasha. Ahora os lo cuento. I hope you're waiting for me. Vale. Es escueto el señor. Digo que el tema está en que toda esta movida empieza porque esa gata, Natasha Katzenko, la señora del vestido, bueno, en fin, la gata, nos envió a una delegada, yo que sé, alguien de confianza, Débora, a contratarnos porque estaba recibiendo amenazas
¿vale? Alguien la estaba amenazando. Esa chica, esa Natasha, está enrollada con Ivan Wessler. Ivan Wessler es el capo de los capos de la ciudad, de Clawville. Hey, muchas gracias por el follow. Esto... Ibret. Hostia, cuesta pronunciar tú. Gracias por el follow, Ibret. Bienvenido, bienvenida. ¿Qué estaba diciendo yo? Que Natasha está enrollada con Ivan Wessler, que es el capo de Clawville, o sea, maneja los hilos de la leche. Buenas, bienvenida, bienvenido. ¿Qué tal? Disfruta, espero que te guste el contenido de este canal. De momento estamos aquí a punto de finiquitar esto, que no sé si me va a dar tiempo, tío. Vamos un poco justos. Pero bueno, si no lo dejamos listísimo de papeles. En cualquier caso, bienvenidos. Y nos ha contratado ella, pero claro, ahora resulta que igual eso ha sido una maniobra de distracción. No lo tenemos claro, ¿eh? Porque parece que alguien ha suplantado la identidad de alguien. Y bueno, eso lo tenemos bastante claro. Lo que no sabemos es si Natasha es consciente de esa suplantación de identidad y nos está pegando el palo, o sencillamente es una víctima real. Así que vamos a averiguarlo. Me estás esperando, sabes que estoy aquí. Fairy gods. I knew he was rich, but wow. Half the city is in his hands, Marty. And half the Claro, es que el tío tiene untada media ciudad, ¿sabes? Catch a big fish today. Bueno, Don't count your chickens. es... I'm sure Wessler's expecting us. And Natasha too, I hope. You hope? If I'm right, she could be our only chance of survival. Si no Lovely está en el ajo, prospects, claro. I've had worse. Really? Oye, pues es de las pocas veces que en el juego hay color, tío. Color verde armónico y tranquilizador. A ver. Hostia, vaya casoplón, tío. Vaya casoplón. Caballero rata, ¿qué es esto? LOL. ¿Y esta movida? Huh. One of Wessler's ancestors, maybe. Wessler's ancestors were poor cobblers. More likely this Tiene represents pinta de que es él, sí, totalmente. I wonder how chivalry is compatible with organized crime. Ibn was planning to leave the underworld. When his twin brother tore out his tongue, poked out his eye, killed him, and took his place? Yeah. Sí, básicamente es lo que ha pasado. Sí, conocíamos... a ver, si cocinamos y nos comemos los pollos, el juego se acaba. Pues sí, pero nos comemos... Bueno, sí, el pollo, claro, se come, iba a decir. Estaba pensando en la gallina. Pero no veremos, pobrecitos. Pobrecito, además Marty es súper majo. Sony está un poco revenido, te digo, Si te quieres comer a Sony es un señor ya venerable, mayor. No sé, no creo que haga ni buen caldo, tío. Tiene que estar bastante rancio el tío. What the hell is it? Water tower? Turret? A frickin' lighthouse? Mira si eres I pobre. think it's a monument to an enormous ego, Marty. Además con formas fálicas. Well, anyone who builds a tower this big must be trying to compensate for ¿Ves? something. Or he just has too much dough. Bravo, Marty. Lo has visto. Me pensaba que eras bobo, pero no. Muy bien, efectivamente. Es depositaria esta torre de las carencias de Ivan Wessler. Quite the steed, isn't it? Seems nowadays organized crime pays well in Clawville. Are you surprised? The chicken police retired. Well, they say the team's back together again. Nah, that's impossible. Oh yeah, it's true. Ya, la gabardina que lleva Sony mola un huevo, tío. Esa gabardina de cuero con los guantes está muy chula, tío. Algún día me compraré una igual. Vale, entrada no, porque no queremos entrar todavía. Invernadero, ¿qué guardas aquí? Oh, this place has its own greenhouse. ¿Qué crees que hago? ¿Por qué me parezco tanto a Marty, tío? Me da miedo. 100% humidity and unbearable heat. Oh, not like that. Could they be growing rarities in there? Dalo por Or hecho. maybe some chicken-eating giant flower monsters. What? Oh, you just made that up, right? Nah, I'm sure there's no such thing. Nunca lo sabremos. O quizás sí. Mansión. Is this a mansion or a grand palace? Or a small city. Well, if it comes to hide and seek, old Wessler will have an advantage. A serious advantage. Espero que nos hagan disparar, tío, porque la última vez fue, o sea, en el coche guay, pero aquí me parece que la cosa se complica. Vale, vamos a ver. Me quedan 20 minutos de relajo para vosotros, sobre todo, así que vamos a ver si podemos finiquitar esto
y veis, pero claro, ved el final. Me sabe mal, tío, que hayáis llegado hoy. O sea, no, entendedme bien, que hayáis llegado al final del juego, ¿sabes? Porque es que a vosotras seguro que os hubiera gustado, pero fijo. Bueno, tú, mira quién está aquí. So fast, chickens. Please excuse my partner. We didn't mean to be rude, it's just his terrible habits, as you may already know. Me encanta que el carnero que ha intentado matarnos 3 veces sea tan educado. Te mato, sí, pero con clase. Look what the cat dragged in. Funny, I don't recognize them. Well, maybe if they had some guns with them? Tommy guns? Oh, yeah. Tommy guns. Now I remember. The 2 suckers in the luxury van you shot to pieces. Twice. Exactly. What are you doing here, chickens? Would you like us to finish what we started? We'd love to have fun with you boys, but we need to talk to your boss. And while we're at it, the lady of the house is also expecting us. Is that so? Yeah, that's so corny. In that case, I guess there's no reason for us to waste your precious time. Is that right, Gabriel? Get the hell out of our sights, father. Sí, eso te iba a decir, no nos van a dejar pasar así tan alegremente, ¿no? Easy, pal. Saltamontes viene ya de las eras verdaderas, la casito. Raspita, muchas gracias por la raid. ¿Qué tal? Bienvenidos los 10 macaquitos que nos acompañan aquí ahora. ¿Cómo estáis? ¿De dónde venís? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo va el tema? ¿De qué venís jugando? ¿Qué habéis estado haciendo ahora? Nosotros estamos aquí a punto de finiquitar esto. No sé, supongo que conocéis el juego. ¿O venís de jugar también el Chicken Police? Yo estoy confuso. De Just Chatting. Muy bien, pues bienvenidos aquí. Nosotros, como digo, a puntito de finiquitar esto. Bueno, no sé cuánto se puede alargar en realidad. ¿No lo conoces? Pues mira, son furros. A ver, el resumen. Son muchos furros, como puedes ver. Somos 2 polis. Uno de ellos mayor. Bueno, somos uno de ellos. Venga, dale, loco. Nos vemos más tarde. Bienvenida, Rosa, bienvenidos y bienvenidas a todas, por supuesto. Somos 2 polis, somos un poli retirado, estamos a punto de jubilarnos. Llega una chavala, a encargarnos un caso a través de otra tía que tiene bastante pasta. Y bueno, nos vemos envueltos en una historia de seducción y de suplantación de identidad, básicamente. Y estamos ya en el casoplón final del que en teoría ha suplantado la identidad al otro. Parece la serie Beatstars. Ay, no la conozco. ¿De qué va eso? La buscaré. O sea, es una serie rollo de Netflix, supongo, alguna cosa así animada. Es muy raro este juego, o sea, os digo, yo cuando supe que existía flipé muy duro. Es un juego indie, es pequeñito, o sea, es un AA. Bueno, no sé si es un AA ni siquiera. Pero muy bien hecho, tío. Muy modesto, pero el guión es brutal, es buenísimo. Y los personajes tienen mucho carisma, tío. Es así de anime furro. Hostias, me la voy a apuntar. Beaststars. No, en serio, me la voy a apuntar. Esto tengo que verlo yo. A ver, un bloc de notas. Beaststars. Muchas gracias, no la conocía. Vale, pues es japonesa de furros en un colegio y aparecen algunos devorados. ¡Lol! ¿En serio? O sea, es todura. Aquí pasa un poco igual. Hay un barrio de la ciudad. Estamos en Clawville, ¿vale? Que es una parte de Natura, que es un poco el universo de este juego. Y en Burgaracha, que es un barrio de Clawville, es la zona más deprimida, llena de insectos, no tienen dinero, gente, pues eso, con problemas. Y hay crimen. De hecho, en un momento del juego dejan ahí un cadáver para hacerlo desaparecer porque se los comen, tío. Se comen los cadáveres. Muchas gracias por el follow, Rosa. Bienvenida. Muchas gracias, de verdad. Es la leche, o sea, la historia la verdad es que está bastante guay. No sé si tendrá varios finales, la verdad, pero si se queda así ya está bien. Bueno, no sé, ¿nos dejan entrar en serio? Do you sense that, Sonny? I do sense something. Caso flagrante de estupidez extrema. Hyper stupidity. And utter incompetence. You're right. Don't shit with me, you foul. It won't work well for you. Pero nos van a dejar pasar en serio. Speaks the truth, gentlemen. Such tall and handsome creatures, aren't they, partner? Sure are, sería una pena que estuvieran a 4 patas desangrándose. Me encanta porque este señor es súper soez, ahí donde lo ves también vestido, pero este es una delicia, es un encanto, es, no sé, un diccionario hecho carnero, ¿me entiendes? Vale, pues nada, entramos sin más dilación. This must lead to Wessler and Natasha's suite.
Let's get the big guns out and kick the door Claro, down. pero es el tema, o sea. No need for that, Marty. We'll wait until they invite us in, like real gentlemen. Then maybe we'll need the guns. But I hope it won't come to that. Oh, my trigger finger's itching, Sonny. Someone's gotta pay. Relax, Marty. Someone is gonna pay. Tonight. Yeah. Just don't let it be us. Hombre, eso de Tonight se está haciendo de día, no sé cómo lo ves, pero igual se te ha ido un poco la hora. Me encanta porque esos dos tíos nos han tiroteado 2 veces, nos han metido en un barco y le han pegado fuego al barco para que se hundiese con nosotros dentro. Y sin embargo ahora nos dejan entrar aquí tan ricamente y vamos a matar, pero con elegancia y con respeto, sí, con caballerosidad, que no falte nunca. Porque además requiere el lugar requiere ese decoro. Madre mía. A ver qué dice esta mujer. Ah, what a pleasant surprise. Hello, Olivia. Bueno, y Marty se quiere tirar a todo lo que se mueve. Get lost. What did you say, ma'am? Turn around and get the hell out of here now, if you want to make it out with feathers intact. Come on, Olivia. Don't worry about us. We know what we're doing. Martin. Huh? Don't you get it? You have to get out of here or you'll be in danger. Vale. And also her. Nos está ayudando, tío. Natasha, please calm Unexpected. down, miss. We have to talk to Mr. Wessler and Miss Kotsenko. You really don't understand, do you? Uy, ¿qué ha pasado? What do they not understand, Olivia? Bueno, bueno. So, what is it exactly that our guests don't understand? I was trying to tell the detectives that Mr. Wessler's very tired and doesn't welcome guests this early. He gets rather irate if he's being disturbed at Tan this hour. temprano, serán las 11 de la I'm mañana. sure Mr. Featherland and Mr. McChicken can wait here while Ibn refreshes himself. I'll entertain them until then. Thank you, Miss Kotsenko. Please, Sonny. I thought we've already discussed this. Call me Natasha. Tenemos el beneplácito de la señora. Please, Natasha, can we No, talk a to ti you no in te ha private? dicho que la llames nada. Martin, it's all right, Olivia. Ah, pues sí, These mira. gentlemen are my friends. Fíjate. Yes. O sea, no se pondrá celosa Olivia. Vale, esto no me lo esperaba yo. Está muy guay. Sí, es que es eso, que cambia. O sea, no es un juego, bueno, al uso. O sea, tiene personalidad propia, tiene mucho. O sea, yo creo que o te gusta mucho o lo detestas y te parece aburrido. A mí personalmente me mola un montón. Es diferente, efectivamente. Bueno, pues esta es la que nos contrató, Natasha, que sale además en un vestido de pijama a recibirnos, lo cual es un poco perturbador. I tried to warn you. Thanks, Olivia. Y además, que esta tía nos está ayudando con lo que nos detesta, que por cierto, Olivia se enrolló con Marty en algún momento antes de esta historia del juego. Que por eso se llevan como se llevan, entre otras cosas. Que nos esté ayudando me sorprende, porque pensaba que sería la primera que nos metería una puñalada trapera. Bueno, a ver, Natasha, ¿qué nos cuenta? The truth is, Ibn isn't really in a good shape today, gentlemen. He's rather furious. Are you sure this can Sí. You commissioned us, Natasha, and we barely escaped with our combs intact. So you know who left the threats? Oh, we know much more than that, Natasha. We even know where you used to work. We talked to Madame Pero sí, es mafia absolutamente. Why didn't you tell us? Do you think it's easy for a woman to talk about such things that she used Claro, es que esta to be? mujer tiene un pasado. O sea, ahora está en la cima. Along with Molly? So you know. Y trabajaba con nuestra mujer en un burdel. Believe me, I tried to handle things the least painfully I could. You weren't even supposed to know. A lot shouldn't have happened. Poor Deborah shouldn't have had to die. Claro, es que aquí han pasado, ahora está haciendo una síntesis de muchas cosas. Profe, hoy que están avisando. Vale. De acuerdo. Venga, muchas gracias por pasaros y hacerle caso a los demás, profes, porfa. Hacerles caso. Venga, muchas gracias, ya nos vamos viendo. Y es el Mafia, absolutamente. Bueno, es todo juego, tiene una banda sonora de la leche, o sea, así jazz, tranquilito. Yo solo he jugado al Mafia 3, no he jugado al 1 al 2. Sé que tienen un remake o un remaster, diría que un remake, ambos. Y está en mi lista de pendientes porque a mí me flipó el Mafia 3, me gustó un montón.
la banda sonora, porque además a mí, o sea, personalmente me gusta esa música mucho. De hecho, yo me pongo la banda sonora del Mafia 3 pues con bastante frecuencia. O sea, en YouTube pones Mafia 3, banda sonora y joder, está guay. Y tiene un rollito así. No sé si habéis jugado el 1 y el 2 y si podéis recomendármelos, o quizás el 3 sea el malo. No sé, ¿qué opinión tenéis? Muy bueno para mi gusto, sí. Yo tenía miedo de que tuviese copyright, ¿eh? O sea, cuando abrí el juego dije, buah, a ver si me van a echar abajo el directo. No sé si es una banda sonora que han compuesto expresamente o son canciones tan viejas que no tienen copy, pero bueno, en cualquier caso, no salta. Vale, Débora era la señora que envió, la chica que envió Natasha, que es la gata, y que tuvo un funesto final, porque pues bueno, básicamente la quitaron de en medio, por decirlo suavemente. Y Natasha, a su vez, bueno, ahora está en esta mansión, muy bien. O sea, estoy poniendo un poco en contexto, para la gente que ha llegado ahora. Pero cuando salió huyendo de su país, se refugió en un burdel, aquí en Clawville, en la ciudad donde estamos, y ejerció, pues trabajaba en el burdel, básicamente, ¿no? Hasta que conoció al que ahora es su marido, prometido, novio, no sé, y que es un tío con mucha pasta e influencia, y le regaló un local, iba a decir un bar, pero tiene bastante más clase que un bar. Un local donde ella bailaba y cantaba, porque es una mujer talentosa. Y bueno, medró en la sociedad muy rápido, pero claro, descubrimos esa parte de su pasado y ahora pues se avergüenza un poco. Que además, por cierto, nuestra exmujer, ¿vale? Molly, también trabajaba en el burdel. No sabemos aún a cuenta de qué, pero la cuestión es que la señora estaba ahí. Hola Julia, bienvenida. De vuelta, ¿qué tal? Entonces trabajaba también ahí nuestra exmujer y nos ha volado eso a la cabeza un poco. No sabemos muy bien qué ha pasado. Pero bueno, ese es un poco el plot, ¿vale? Bueno, una parte de la historia. Y bueno, Débora ha muerto y no tenía por qué. Dear sweet Deborah. Cold, stiff Deborah. Please don't say that. Temas delicados, Sony, tío. You cannot think I had anything to do with that. You just cannot. Bueno, al principio un poco. Natasha. Ahora un poco menos, quizá. Sonny, tell me, what is going on? You have to know, right? No te va a gustar lo que te vamos a contar. Excuse me for making you wait, detectives. I'm having a rough morning after a long night. Is that so? Our night was also kind of long. To put it mildly. Sí. I was just telling the gentleman that you were exhausted, my dear, and they should come back another time. I'll escort them out. Oh, honey, no need for that. My door's always open to the legendary chicken police. Please. Para todo esto somos una leyenda. Let's talk in my room. Then this way, please. Vale. You just stay here, my darling. I'm sure our conversation will bore you to death. Uf, nos van a pegar nos van a meter plomo. Nos van a meter plomo en el café. Yes, dear. Whatever you like. Y el tío en bata, nos recibe como. Somos amigos de la familia, está claro. Está todo el mundo en pijama aquí. So long, sweetheart. Bueno. Sweetheart en cara de tu marido, pero ¿qué es esto? De nada, mujer, de nada por el resumen. Yo, para que claro, tampoco quiero spoilear mucho, pero es que estamos al final, tío. Pasa otra cosa, somos una puta leyenda en esta ciudad, porque han escrito como, bueno, no sé, muchos libros sobre nuestras aventuras, porque llevamos 10 años como pareja en el cuerpo de policía. Hasta que por alguna razón nuestro compañero Marty, razón que aún no sabemos, nos pegó un tiro con la escopeta en la pierna, nos dejó tirados, enfadados y ahí empieza el juego. O sea, estamos ya recuperados, no estamos convalecientes, pero había movida, ¿no? Entonces lo primero, de las primeras cosas que se hacen en el juego es ir a la comisaría a hablar con Marty, que bueno, ahí hay un rifirrafe, se enfada un poco con nosotros, bueno, estamos nosotros también cabreados con él, pero la cosa es que entendemos que nos pegara un tiro, o sea que algo le haríamos. ¿Qué? Ni puta idea. Vale, entonces cuando hablas con la gente, bueno, aquí se va ampliando información, dice Olivia ha intentado ahuyentarnos de la mansión Wessler. Es extraño, pero parecía estar bastante preocupada por nuestra integridad. Efectivamente, porque nos ponía a caer de un burro siempre, no le caíamos muy bien, que digamos, pero nos quería ayudar ahora. No sé. Seguramente sepa más de lo que cuenta. Natasha ha intentado mantenernos alejados del terreno de Wessler, pero ¿por qué? ¿Estará preocupada por nosotros o tendrá algún otro motivo? ¿Estará ocultando algo? Pues difícil confiar en nadie aquí ahora mismo. Albert,
Suponiendo que sea Albert. Vale, y esto estaba bugueado porque no aporta nada nuevo. Vale, no nos han dicho que vayamos hacia las habitaciones de... Ir a la habitación de Wesley. ¿O me lo he inventado yo? Bueno, y como ves, esta gente es muy filosófica. Tiene ahí unos comentarios profundísimos. La leche. Bueno, supongo... ¿No? Vale. Pero ¿y dónde quieres que vayamos? Ah, escaleras. ¡Hombre! Mira. Fíjate que le falta una esquina a este cuadro. Aquí abajo. Y ¡oh, sorpresa! Bueno, pues se confirma que este fulano... Claro, a ver, siguiente parte del resumen. Wessler, que es este señor, Ivan Wessler, tiene un hermano gemelo, y eso lo descubrimos hace poco, que estaba internado en un psiquiátrico porque tenía sus cosas el hombre, pero salía a pintar un cuadro de la señora Natasha Katzenko y acabó enamorándose de ella. Con el resultado de que probablemente mandase, de alguna manera se lo montó para darle una paliza a su hermano, o sea, a Ivan Wessler, ¿vale? Son Ivan y Albert. Albert es el que estaba en el manicomio. Albert manda darle una paliza a Ivan, le arrancan un ojo, lo dejan tuerto, le arrancan la lengua y posteriormente lo matan, ¿vale? Lo matan y abandonan su cadáver en un barrio de Burgaracha, que es el barrio más deprimido de la ciudad, y lo hacen desaparecer. Y este fragmento de lienzo que falta aquí, que es el que tenemos, lo encontramos dentro de la chimenea de la casa de verano, de fin de semana que diga, de esta mujer, de Natasha, después de activar un mecanismo, bueno, es una paja de la leche, ¿vale? Está súper escondido. Así que probablemente el tío que tenemos aquí delante no sea Ivan Wessler, sino Albert Wessler, el hermano gemelo que ha suplantado la identidad después de quitarse de en medio a su hermano y que deberíamos estar tiroteándolo ya, ahora, pero nos puede la cortesía. Así que supongo que lo vamos a hacer de forma elegante. Madre mía, qué historia. Sí, es brutal. Está muy bien el guión de este juego, tío. Y es muy sencillote. Ya veis. Es la leche, o sea, la historia daría para una novelita corta perfectamente. O sea, el guión está... Joder, para un videojuego yo es de lo más rico que me he encontrado en los últimos tiempos. Bastante original. This painting, it's beautiful and rather provocative. Casi se me pone la cresta tiesa. I'm not surprised. Sutil. But the corner is missing. You're right, Sonny. You're quite the observer. Well, yeah, this painting's unfortunately damaged. Se lo darán ahora, tendremos los huevos de darle el... No, es que somos unos... Bueno, vacilones de la leche. Really? It's here with us. An insignificant little piece, isn't it? But there's an exciting cat scratch on it. More like a rat scratch, because it's a monogram. A.W. Albert Wessler. Albert Wessler. He's a great painter. Hostia, qué vacilada le estamos pegando. Enough. Out with it already. What are you trying to say? Bueno, ya está, revienta todo. Easy, Wessler. We'll get to that in a bit. Hostia, qué mal. Espero que dé tiempo. Es que tengo media hora, tío. Me tengo que ir a currar en media hora. Espero que me dé tiempo a terminar porque esto se está poniendo muy interesante, tío. A ver. Brandy del bueno. Podríamos compartirlo con Mangle, que ha manifestado su gusto por las bebidas espirituosas. Do you keep a revolver in your bedroom? Yeah, a bad habit. One who has a lot to lose has a lot to fear. I agree. También estoy dispuesto a compartirlo con el resto del chat, ¿eh? No me malinterpretéis. Si alguien quiere brandy del bueno, nos ponemos una copita a todos. Yeah, would you like a drink? This is a rather rare brandy. It lifts the spirit. ¿Queréis un traguito de brandy, gente? Para desayunar, así un martes por la mañana, a media mañana. Bueno, que Sony diga eso
And I've heard you don't despise murder, Wessler. By the way, you've heard right. But everything has its place and time. Drinks, guns, dead bodies, and the truth. Y esto, amigos, se llama madurar. Cuando sabes cuándo puedes emborracharte y dónde dejar un cadáver. And that's not a good sign. Yeah. Are you trying to intimidate me? No, that's not how we do business. We're gentlemen. ¿Veis? I really hope so. La buena educación. O sea, va a caerse todo, va a desmontarse todo, pero eso sí con clase, por favor. Siempre guardando las formas. Cama costosa. La verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Ojo, ojo, la habitación, que poco se ha hablado aquí de la habitación. Cortinaje, la alfombra, el parqué, la chimenea de mármol. No sé. Este batín costará más de lo que gano yo en 6 meses, probablemente también. Farewell from Falls. Eso es A Chicken Police Story. Eso es una de nuestras novelas. Hay una señora que se dedica aquí a escribir. 25 centavos costamos. Somos un... Hostia, somos literatura barata, ¿no? Lo que va después, tío. Seguramente las páginas están hechas con papel de váter. ¿Nos hemos llevado por la cara nuestra novela? No, vale. Impressive bed. Looks cozy. Sure is better than a cell. That's right, Marty. Hostias. I'm not sure I understand, gentlemen. We'll see about that. Bien, porque ha comentado eso. Es que, claro, estaba en una institución mental, como digo, y las celdas, pues eran las habitaciones, básicamente. Le acaba de tirar la puya de su vida. Claro, tío, es que está suplantando a su hermano, colega, que lo ha matado, básicamente. Y ya no queda nada más, entonces. Bueno, ya vamos a entrar a matar, literalmente. So, what do you want to know? I've heard you've been through a rather eventful few days. Oh, you have rather good informants. Yeah, that's true. I should tell you, I see and hear everything that happens in the city. And you are exceptionally resilient. No offense. No. None taken. But tell me, are we going to flatter each other for a long Pasándonos el cepillo. Are we finally done? Sí, vamos a trabajar ya, ¿no, Sony? Straight to the point. I like it. Yeah. So let's continue like that, shall we? Habrá que interrogarlo. Bueno, eso de tu propia casa. Forgive us, our moral compass has been confused. La brújula moral. A little bit after someone tried to kill us several times in the last 48 hours with fire, with machine guns. I could go on. And while we're at it, you could answer some of our questions. If you've nothing to hide, you have nothing to fear. And then we'll just leave you alone. All right. I'll go along with your childish little game. I would have had a long and tedious day ahead of me anyway. So, can we start? With pleasure, Mr. Wessler. Muy bien, empieza el interrogatorio. Vale, dadme un segundito e interrogamos a este señor. Vuelvo enseguida. Muy bien, estamos. Bueno, a ver, vamos a apurar. Disculpe, hombre, disculpe. Bueno, venga, prisa relativamente.
podemos preguntarle por Natasha Katzenko, su prometida, el trozo del cuadro, la foto de la familia Wessler. Bueno, vamos poco a poco. Vamos a preguntar por su novia. I have no idea what she sees in you, but Natasha's been seriously worried about you. Yeah, she, really worries more than usual, but it's understandable. Those disgusting messages. Disgusting, all right. Do you know why that word exactly? Why did they write that specific word everywhere? Since you've been to the Nile, I guess you know the answer to your question. Didn't it bother you, Wessler, what Natasha used to do? Surely it must have upset you. Why? Did it upset you when you discovered your wife did the same thing? What did you just say? What did you think, chicken? That I didn't know? Yeah, don't make me laugh. I know about everyone who ever set foot in that place. Una hostia en el cielo de la boca. All these regulars were, if you're interested. You son of a Te estás ganando una hostia en el cielo de la boca. Broadstone style. Not yet. You're right, Marty. It's not worth it. You're funny, you know that? Uf. Molly es nuestra exmujer, ¿vale? Que trabajaba, como digo, en el burdel. Y yo... le ha sentado regular eso. About the painting. Yeah. My brother Albert made it. He's a great talent, but, still, he's a rather troubled individual. Such self-criticism. What did you say? My partner means that you and your brother are very much alike. Identical twins, if I'm not mistaken. Indeed. But, what does that have to do with the painting? We'll get to that, don't worry, Mr. Sí, vamos Wessler. despacito. So Albert made the painting at your request, is that right? And the one that's in Natasha's room in the Tsar, too. Yeah, exactly. Is that a crime? No, Conducente it's not a crime al in crimen. itself. Bueno. This picture, it's rather strange, you know? Why do you think so? It's just me, Natasha, and my brother. The photo doesn't tell much in itself, yes. But if you already have the right information, suddenly it starts to talk. Really? He fell in love with her, didn't he? Who do you mean? Albert, of course. He fell in love with Natasha. Bueno, básicamente le estamos dando en la cara con todo lo que sabemos. Were you there every time? You mean, me? You. No. Se está liando. Well, Albert was painting, yeah, but I wasn't there all the time. Le estamos liando, ya está colapsando. Albert, o sea, yo, o sea, mierda. Natasha. That's why he escaped. What do you think happened to him? Who tore out his tongue? I have no idea. Did Natasha know about what happened to your brother? No, of course not. Do you love beautiful things, Wessler? Why do you ask that? Yeah, of course. You were afraid of losing her, weren't you? To him. Stop. Enough. If you want to ask something, ask clearly. Don't play with me. Claro, es que le estamos metiendo el dedo en la llaga, pero lo más grande. Doing our job. Then do it clearly and quickly. Yeah, I'm really starting to lose my patience. Va, básicamente le estamos diciendo, eres tú el que estaba, pero tiene que hablar en tercera persona, porque no era él, pero sí era él. Entonces él está cortocircuitando, básicamente. Carta de Albert. Claro, ahora le vamos a hablar de su propia carta. Hostia, va a patinar, seguro. We visited Albert's cell and found something he seems to have forgotten to take with him in his great hurry. That's a big mistake. A classic, even. What the hell are you babbling about? This is Albert Wessler's love letter to Natasha. More like a confession. In which he tells her he's capable of doing anything for her, even the most horrible things. Yeah, this letter doesn't prove anything at all. Albert is mad, insane. He's not normal. No one would believe his word, don't you understand? But they believe yours, right? Because you're not Albert Wessler. You're Hobart Ibn Wessler, aren't you? How good it feels to be in his skin. Y ahora se lo estamos explicando. Just tell him, Sonny. I'm getting tired of this.
You're just a cheap fake, Albert. You couldn't follow in your brother's footsteps even if you wanted to. No matter how hard you tried, you couldn't get Natasha either. Am I right? What? What did you just say? Boom. She hates you, doesn't she? She doesn't know. She doesn't understand why. But she hates you. It's instinctive. Yeah, what do you know? What could you possibly know about Vale, ya está. Cayó con todo el equipo. A la mierda, se destapó. Interrogar, en serio. Pero si ya está, si ya sabemos. Se acaba de tirar el suelo por la ventana. Uf, no sé yo si va a dar tiempo. Ya me imaginaba yo que lo del interrogatorio. Albert is an imposter. He's not who he says he is, and might not even know who he really is. I have to concentrate on this first, to soften him up, and to avoid us being shot in the gizzard, of course. Vale. Esto no me lo esperaba. Bueno, por lo menos en el detectímetro no estamos a 0, que ya es extraño. Ostras, tío, me da rabia, no sé si nos va a dar tiempo. ¿En qué pensabas, Albert? ¿Cuánto tiempo creías que lo podrías mantener en secreto? What were you thinking, Albert? How long did you think you could keep it up? Until the end of my life, if needs. Yeah, I cared about nothing except for her to love me. Not for who Ibn was, but for who I am. Why did you think that would happen? Everybody noticed the change. Yeah, I knew it would be hard, Santino. But I also knew animals see what they want to see. I didn't have to behave like Ibn. They only had to believe I'm him. Vale. ¿Cuándo decidiste? A ver, dejadme leer, que vosotros no lo veis porque os tapa mi jeto aquí un poco. Clave, Albert es un impostor, no es quien dice ser y puede que ni él mismo lo sepa, claro, está más turbado que nunca. He de centrarme primero en eso para ablandarle en que es un impostor. Sí. Vale, entonces hay que hacerle reconocer que él es Albert. Entiendo. Nos vamos a morir muchas veces aquí. Querías meter a todo el mundo en tu repulsivo jueguecito, ¿eh? Eso no puedo, no creo que eso ayude. ¿Cuándo decidiste ocupar el lugar de tu hermano? Sí, porque es que nos va a pegar un tiro si le decimos esto. Yo pegaría un tiro si me dijeran eso. Yeah, as you're curious, from the moment I laid eyes on Natasha for the first time. But I had to convince myself that this was the only way. You've never talked about your feelings for Natasha with your brother, am I right? Are you insane? Yeah, Ibn would have had Mi muerto de inmediato. Mi muerte. No one would ever know. So instead, you've done the same thing, haven't you? What a comfortable excuse. Comfortable? Do you think all of this was just some kind of cruel game for me? I had to destroy the person I loved and respected the most. Cry me a river. No. Yeah, you know, there's only a thin, fragile membrane between love and hate. If anything touches it, it tears immediately. You've felt like this before, haven't you? Yeah, I can see it in your eyes. You can analyze me until the sun goes down, Wessler. But you won't get far with that. Yeah, evasive answer. So I'm right. Probablemente tenga razón. Probablemente tenga razón. No somos tampoco un dechado de virtudes nosotros. Ni nada que se le parezca. Vale, ¿querías meter a todo el mundo? No. ¿Por qué tuviste que mutilar a Ivan? ¿Por qué no lo mataste sin más? Hostia. Eso igual es meter el dedo en la llaga muy fuerte, ¿no? O sea, no sé yo si es muy inteligente revolver la mía. Sí, hablando claro. Vamos a ir suave. ¿Alguna vez te has llegado a creer que eras Ibn Wessler? Did you ever believe that you were Ibn Wessler? Did I ever believe? I still do. Soy Ibn Wessler. Las pastillas, hermano, lo de las pastillas. I am Ibn Wessler. And also Albert Wessler. I see you're starting to understand. Vale, bien, suave, despacito. Entonces sigues creyendo que eres dos personas al mismo tiempo, incluso ahora. ¿Te complace controlar a otros, Albert? ¿Te lo pasaste bien arrancándole la lengua a tu propio hermano? No, mal. Esa no. Esa la descartamos.
Ahora, la duda es... ¿te complace controlar a otros? Hombre, eso le puede... no sé, le puede dorar la píldora en cierta manera, quizás. Pero creo que me voy a tirar por la primera. Que es menos invasiva, quizás. Porque por lo menos reconoce que tiene problemas de identidad y no debería molestarle. No lo sé. So you feel you're two people at the same time, even now. Does it sound crazy? Maybe it Iben is. vive dentro de mí. But Ibn lives inside me. Sometimes he's even Se lo stronger than comió. Albert ever was. Quizás. Do you think you can avoid the gas chamber with this, Albert? I don't have to avoid anything, Sonny. You and your friend, will never leave this place. It's better if you start getting used to the thought. You're not the cold-blooded killer you'd like to think you are. Yeah, do you think so? Try me, detective. Bueno, vale. Hemos llegado a un punto muy razonable. Entiendo que cuando lleguemos... o sea, si llegásemos con la barra del detectímetro abajo a 0, ¿no? A la izquierda, al menos, nos pegaría un tiro. Entiendo que mientras estemos lejos de ahí, estamos más o menos seguros. Espero. ¿Ese era tu plan? ¿Ocupar su lugar y vivir felices para siempre? Bueno, ese es bastante light. ¿Qué habrías hecho si Natasha lo hubiese descubierto? ¿Matarla a ella también? ¿Qué te hizo pensar que podrías engatusar a Natasha? Vale, ahora dudo. Porque las tres me parecen... bueno, la segunda es un poco harta. Es gracioso que diga engatusar siendo él una rata. Y como apunte. Vamos a ir con la primera. That was your plan. Take his place and live happily ever after. Why? Isn't it good enough of a plan, Mr. Featherland? It was perfect, even in its imperfection. Which is? Ibn's ghost. Fantasma de Iben. Is what? Please don't take it literally, Mr. Chicken. I'm not talking about spirits. When Ibn died, I didn't just take his place, but also his role. Ah, sí, te entiendo perfectamente, hombre, no te preocupes. Yeah, though I guess that's too much for you to understand. So you mean Ibn's here with us even now? He was here all along. Don't you get it? Le tiembla la mano, tío. No me gusta que le tiemble la mano. Calma. Let's get serious, because looking at the Sí, gun ves, in exacto. Wesley's trembling hand, I'm afraid I don't have much time. Vale, ahora hay que darle caña. Ahora hay que darle... But maybe I can turn that cruelty against ahora hay que him. darle en el cielo de la boca. Es que le tiembla la mano, tío. Eso antes no se movía. Deja de moverte, mamón. ¿En qué momento decidiste matarle, Albert? When was the moment you decided to kill him, Albert? When I drew the last stroke on that fatal painting, Mr. Featherland. When I glanced at it for the last time, and then at Natasha, who was shivering under the weight of my gaze. You simply fell in love with her? End of story? Not in the slightest, Mr. Featherland. Love is, just chemistry. What I felt Iba was más more allá. than that. ¿Cómo que más allá? Everybody thinks that, Albert. But we all feel the same. We're just fools. No, Mr. Featherland. Not at all. At that moment, I knew what I was gonna do. I knew that the world was coming to an end if I didn't do it. It implodes on itself and ceases to exist. I couldn't let that happen. I couldn't. Let him have her, right? You simply wanted her for O sea, yourself. vive el amor un poco como un quinceañero, ¿no? O sea, Ourselves, Sonny. I was him by then. He just didn't know it yet. qué tronada lleva. O sea, claro, me arrogo el derecho de quedármela, vaya, de tener la relación con ella, porque yo soy él, pero él me estorba porque él no soy yo. Madre mía, chaval, estás para que te encierren lo que te queda de vida, cabrón. O que te tiren un agujero y te entierren vivo. ¿Qué hiciste para que Iben te encerrara? ¿Te crees que puedes explicar todo alegando que estás loco? No eres más que un impostor de pacotilla, lo sabes, ¿verdad? Te ha encantado tener a todo el mundo comiendo de tu manita, ¿eh? ¿Qué es lo más cruel de todo? La primera, desde luego, no. La segunda, regulinchi. No eres más que un impostor de pacotilla, lo sabes, ¿verdad? Hombre, eso muy cruel no suena. No sé, quizás... De aquí no sé qué hacer, tío. Vamos a ir con la última. No, pero es que no me parece.
Dame un momentito, que estoy dudando, tío. ¿Qué hiciste para que Iben te encerrara? ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué le diríais? Teniendo en cuenta que hay que ser cruel, en teoría, ¿no? O sea, hay que hacer un poco caso a lo que pone en clave, que os lo leo, que tampoco lo veis. Tengo que ponerme serio. A juzgar por el arma en la mano en la mano temblorosa de Wessler, creo que no tengo mucho tiempo. Albert es un psicópata cruel, pero tal vez pueda usar esa crueldad contra él. Ya, pero eso cómo se hace en este caso. Yo qué sé, tío, voy a decir esta. Do you think you can explain everything with your insanity? Don't be a fool, Sonny. Insanity is just a temporary state. Just a stop on the way to enlightenment. So you admit you're insane. That's surprising for your kind. Of course I'm not insane. Ah, well, here we are. Albert was insane. Ok. He lost all connections to reality. But I say claro, es que hasta hablando como si fuera Iben. Es que ese es el punto, tío. Mr. Featherland. Que no te enteras, Sony. I almost understand everything now. Que tiene dos personalidades. Mock me, Mr. Featherland. You're still at the wrong end of the gun, you remember? No se me olvida. It would be hard to forget. Bien, buena esa, sí señor. Más 15. Aquí no digas más, Albert. A Iben o a ti mismo. ¿Cuándo decidiste que nosotros también teníamos que morir? Yo creo que vamos a centrarnos en la... Vamos a seguir hablando de él, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? Did you hate Ibn or yourself more, Albert? Albert hated himself the most ever since he was born. He idolized Ibn. But every time his brother stood before him, he saw what he could have been himself if he had enough strength. But he didn't. Te han tratado como un cualquiera siempre, tío. Y ahora quieres vengarte. Bueno, vengarte no, necesitas suplantar su identidad para poder sentirte alguien. No tenemos abuela. Can it be that the fear is making you say these things, Albert? Stop calling me that. I have to call you something. What should I call you? What name should I use? Even? I don't know anymore. Va a colapsar. I'm very close to breaking him. But if I'm too hard on him, I could quickly be signing my death warrant. It's time to dig a little bit deeper. Venga, tío. And cover Wessler's wounds. Vale, ahora hay que ir... Ups. Hay que ir suave. Si aún te queda algo de voluntad, te pondrías esa pistola en la 100. Eso no es ir suave. Natasha era buena contigo, ¿verdad? Demasiado buena. Bueno, esto es sinónimo de que nos pegan un tiro. Seguro. Bueno. A ver, vamos a tirar por aquí, a ver. Natasha was kind to you, right? Too kind. Natasha was simply amazing, gentle, kind, lively, but still so distant. You're telling me. No digas eso. It's like she was from another world. A world where everything's full of charm and grace and everything's fragile and delicate. Do you understand? I think I do, yes. I knew Albert's touch would harm her. Albert is rough. Albert can't keep such a delicate thing in his arms. That's why you had to become Ibn, am I right? I didn't take Ibn's place, Mr. Featherland. I became one with him, can't you see? It's the only way I could comprehend and accept the Se fundió con él, o sea, no lo suplanta, o sea... I think I've corrupted her. She's not that gentle and pure creature. Uy, se está derrumbando muy fuerte. Va a caerse. I ruined her. She became rotten under my hands. Vale, está confesando. Puede que aún no sea tarde, Albert, dile la verdad y pon punto final. Maybe it's not too late, Albert. Bueno, lo más parecido a una redención que puedes tener, chaval. No, you can't understand this. She can't either. I killed Ibn, but he also killed Hostia, pero tú estás para encerrar, hermano. We're nothing without each other. You can't be two people at the same time, Albert. Nadie puede soportar el peso del destino de dos almas. Ibn loved her. I admired her. Ibn was crazy about her. I've been crazy for a long time. Ibn idolized her. And I hated her. Uf, es un sádico, more blind, more devoted, more extreme, and more true than love, it could only be hate, Mr. Featherland.
It's an endlessly exciting, thrilling, and warm feeling. And infinitely red. Just like love. You know you're not going to be able to go through with it, right? That you won't be able to carry the weight. But you still did it. Why? Yeah, if I didn't kill him and become one with him, Albert would have died, Mr. Featherland. And the threats? Which one of you was that? Albert or Ibn? Who wrote them? And which one of you killed Deborah? In my world, Ibn and I are inseparable. Just like love and hate are one and the same. And I hate Natasha so much that I could destroy Junto a myself ella, along with si no, her, no. just so she would die with me. Are you familiar with this feeling, Mr. Featherland? More than life itself. You see? We're not so different after all. You and I have nothing in common, Wessler. You know why? Why, Mr. Featherland? Because if I were in your shoes, I would have pulled the trigger a long time ago. Básicamente. Goodbye, Sonny. No. So long, Albert. Para. Bueno, hostia, muy bien, ha ido de puta madre el interrogatorio. Pero me parece que nos van a descerrajar un tiro ahora mismo en cuanto digamos continuar. Los legendarios Crestectives, que sí, que somos el nepe, coño. Pista importante, Albert Steven Wessler, el muy lunático, ocupó el lugar de su hermano y está intentando atar los cabos sueltos. Si no lo atrapamos ahora, quizás sea demasiado tarde. Hostia, no sé, me ocurre que puede venir ahora, pero algo malo seguro. Que se ha pirado. Uf. A cenar plomo. Bueno, a desayunar. ¿Se pegará un tiro él? Lo hemos roto, ¿no? Diría que se ha pegado. Sí, se ha pegado. ¿O ha sido Marty? ¡Oh, Natasha! ¡Unexpected! Gracias, tía. Muy bien, Natasha. Hostia, no esperaba yo que apareciera esta en... So, you heard everything. I heard everything. I'm sorry you had to find out like this. And thank you. If it weren't for you... Yes, both of you would be dead, I know. But believe me, I still thought carefully before Me has tenido que estar firing. segura, supongo. About who to target. Sí, claro. You know, I truly loved Ibn. Oh. But this man wasn't him. You felt it, didn't you? Maybe I even knew it. I don't know. But I still can't believe it. It won't be easy to process for any of us. I'm sorry I dragged you into this. And regarding Molly... Uy. Ahora explica que ahora explica esto, ¿sabes? The cops. But how? How do they know? I have no idea, Marty. Do not look at me. I did not call them. Olivia? Don't worry, Natasha. They won't lay a finger on you. I promise. Estamos jodidísimos. Sonny, you don't need to worry about me. I don't want to be rude, Sonny, but I'm more worried about us than her. Yo también estaría más preocupado por nosotros que por ella. Hello, boss. Hostia. Hello, boys. Before you say anything, we can explain. No need for that, Santino. Oye, Monica muy already bien. told me Buen rollo, sí, señor. Monica. Hey, boys. What were you thinking? That I would just let you get killed without Hostia, le saying debemos goodbye? muchos pares de zapatos. Should we say we Uy, una. owe you one? Le vamos a comprar una fábrica de zapatos. Already, boys. Shoes and weakness. Sabía, yo sabía. Hey, mine too. Of all that's furry, we don't want to hear that. And boys, Yes, boss. don't believe you'll get away with it so easily. I want a report on my desk from both of you with all the details. Am I clear? Yes, sir. Thank you, sir. It'll all make sense, believe us. Right after I figure out myself what the hell just happened. What Marty's trying to tell you is that we had good reason to investigate outside the law. But we're sorry. What happened to you, Sonny? You're sorry? Did you hit your head? Why does everybody keep Mantente asking firme, hombre. ¿Por qué todo el mundo me dice lo mismo? Que te estás So haciendo can we go mayor, now, hermano. boss? Without getting handcuffed? Don't give me ideas, Santino. Thanks, boss. Muy bien. Uf. A ver, vamos a leer el diario. Pistas. ¿Qué? ¿Queda algo más por aquí? Natasha nos salvó el pellejo en el último momento, cuando Albert había revelado todo su plan. Así que ya está, eso es todo. ¿Pero se ha acabado de verdad?
Buena pregunta. Natasha. Qué sorpresa, al final fue ella quien apretó el gatillo y nos salvó. Aunque claro, si no fuera por ella, nunca nos habríamos encontrado en esta situación. Para empezar. Pues sí. Mónica, que tiene el cielo ganado. Mónica sabía lo que nos proponíamos e informó a los chumachos justo a tiempo. Si no fuera por ella, los secuaces de Wessler seguramente nos habrían dejado como coladores. Hostia, vale, es ella, claro. Vale, a ella le debemos estar vivos todavía. El corazoncito minúsculo y peludo del viejo acabó por ablandarse un poco, ¿eh? Y solo hizo falta que cayera un imperio del crimen, nada más. Hostia, Cervantius, ¿qué pasa, loco? ¿Tú no tienes clase? Ahora voy al cole. De hecho, entro a las 12:30, tengo clase. De hecho, va a sonar la alarma. Déjame un segundo, voy a quitar la alarma. Sí, a ver si me da tiempo. No, mira, aquí está. Vale. Sí, me queda literal. Vamos a ver 10 minutos más, a ver si salimos, a ver si termina. Hostia, espero que me dé tiempo, tío. Y me tengo que ir al instituto, sí. Albert se cree de verdad que él e Ivan Wessler son la misma persona, 2 almas, un solo cuerpo. No sé ni qué pensar sobre esta locura. Pero hay algo indudable. Albert es un monstruo sin escrúpulos y debemos detenerlo, pase lo que pase. Albert habría hecho cualquier cosa por evitar que este secreto saliese a la luz, pero era demasiado tarde. Natasha se dio cuenta de que algo no iba bien y Albert supo entonces que no podría salirse con la suya. Es sencillo, mortalmente sencillo. Pero eres el profe, puedes llegar tarde. No, hombre, no jodas, tío. Hay que ser puntual. Eso no funciona así, Blood Boil. What? Are you waiting for me to change my mind? Hay que ser profesionales. No, sir. Then stop pecking around here. Además, tengo que fichar cuando llego. O sea, de todas formas, no puedo. Aunque quisiera, no podría. Thanks again, Mon. If not for you, those furheads would have put holes in us. No wonder, since you put holes in their boss. Well, actually, that wasn't us. Then who was it? Su novia. Natasha. Really? I wouldn't have thought it of her. It's a pleasant surprise. Mujer con carácter. It was for us too, believe me. No debería haber aquí ningún alumno ahora, de hecho, porque ellos sí están en clase. No, tú no, maldita sea. Palizas, ¿qué haces tú aquí? So, what now? Es que ese señor es un periodista. I think I should mourn, right? You should. ¿En serio? But I don't know what to feel anymore, Sonny. I understand, Natasha. You know, if you need anything... Yes, I know where to find you. See you around, sweetheart. Ven al hotel cuando puedas. Goodbye, detectives. 555111. Vale, a ver, Timothy, ¿qué quieres tú? How the hell did you find your way here, ¿Cómo perdices has llegado hasta aquí? Always where the trouble is. Sometimes I think you're the criminal mastermind behind all the dark doings. Solo para tener exclusivas. I wish. I wish too, because then we could legally throw you in jail. I love your sense of humor, Sonny. I wasn't joking. So, where did you get the scoop? Are you kidding me? The whole city's talking about you. You've left quite Sí, the en mess realidad. behind. That I admit. It's a miracle that all of the city's smear sheet journalists aren't here already. Oh, Ay, while señor. we're at it, Se la will you give me an concedemos. exclusive interview? Clock off, Tim. Hey. Va a ser que no. Muy bien. Pues... Look at all these plants. It's like nature's claiming back what's hers. Yeah, amazing. Strange how someone so rotten inside, like Wessler, can still dream something so beautiful to surround himself with. Un momentito. No, hombre, no, lo mismo que en la universidad, no, ojalá. A ver, ¿qué nos queda? Hombre, mira quién está aquí, Filmar. You. What are Eso you digo yo, doing ¿cómo has here? llegado tú hasta aquí? I was just driving around. You know. Trying to feed your grandpa? So, was it a case? Were you, maybe investigating us? What can I say, Sonny? Am I busted? Hombre, Did no. someone hire you to follow us? I just had to keep an eye on you and not get involved. That's all. I admit there were a couple of crazy situations when it was hard not to. But you managed somehow, right? A professional's a professional, my friend. Yeah, thanks. So you won't tell us who hired you, whatever we do? Unfortunately, I can't, my friend. I made a promise. Bueno. You and your promises. Some people still take them seriously. You're a real piece of guano.
You know that? De guano. Es un pedazo de guano. Hostia, tío. El guano lo usaba un colega mío para abonar cosas que no puedo comentar aquí en directo. You know, I've always been fascinated by the Founding War, especially the last great battle between the Alliance and the Swamp Clans. Don't believe the tales they tell about the war, Marty. There's nothing glorious or beautiful in it. Dejad de romantizar la guerra, amigos. And a lot of money. O sea, de jugar al Call of Duty, de otra manera. Y da mucho dinero. Lo tuyo es una droga. Cervantes, tío. Háztelo mirar, loco. Podríamos hablar de ti también, pero no lo voy a hacer. Bueno, gente, pues me parece que hay poca ya cosa que... Hostia, no, poca cosa no, está todo Dios aquí. Mira, ¿y esta gente? Gentlemen. Gentlemen? We're honestly very sorry it had to end like this. Yeah, this peacefully. For myself, I'm glad, gentlemen. I would have sincerely regretted it if we had to shoot both of you, but unfortunately, that seemed to be the only solution to this rather nasty situation. Fortunately, it didn't turn out that way. Joyful. Don't think we'll be behind bars for long, chickens. Whistler may be dead, but his empire still won't. El heredero al trono, tú, el Gabriel. In complex sentences too. Con subordinadas, tú hablas con subordinadas. Amazing. Ay, Dios, que me muero. Deja que hable el carnero, que tiene bastante más clase que tú. Olivia, reina, ¿qué nos cuentas? Hey, Olivia. Marty? I just wanted to thank you. For what exactly? For trying to save us. I didn't do it only for you, believe me. I loved my job while I had it. Now my employee is dead, so I don't have a job anymore. I didn't even think of that. Bueno, es una mujer resolutiva, seguro que encuentras algo que hacer. No te preocupes. I think I'll manage. Sí, I always eso digo yo. Bosco. You're a good boy, Bosco. Nice work. You know, folks, somebody's got to take care of the real police work while you're tearing up the city. Gracias por la apreciación. Bosco, but you know us. Yeah, unfortunately, I do. How did you catch them? After the gunshot, I was sure these two would show up. They have a habit of doing that. They were already in cuffs before then, Sonny. We had the house surrounded. If you could have hung on, maybe nobody would have died. Hey, a second longer and it would have been us. That's your story. Bueno, si te parece una excusa, pues nada. Va lo tuyo. Vale, aquí no podemos hacer nada más. Está todo vendido ya. Gabriel, Bosco, Olivia. So, here they are, ladies and gentlemen. The Chicken Police, in the flesh. Smile. Damn it, Tim, drop it and cluck off. Oh, no, boys. This time, you deserve it. What the cluck did you say, boss? Stand up straight and try to look like someone who's glad to be alive. Yes, sus órdenes. Ooh, attention, Chicken Police. Say cheese. Qué maravilla de juego. Muy bien, logro desbloqueado, proyeccionista. Bueno, que hemos... Mira, qué maravilla. El imperio de Whistler arruinado. No sé qué. Whistler está muerto. Caída de un imperio. Gracias a Santiago, no sé qué. A nosotros. Somos los putísimos amos. Los siguientes animales. Las siguientes especies animales no fueron incluidas en este juego. ¿En serio? Va a hacer una lista de todos los animales que no han metido en el juego, tío. Mayormente porque durante el desarrollo del juego del 18 al 20 todas estas especies se declararon extintas de acuerdo con la estimación científica más baja posible. Entre 200 y 2000 extinciones ocurren cada año, y lo último lo he podido leer. Dios. Es un ratio 1000 veces mayor de extinción que si el ser humano básicamente no metiese mano. Muy bien el último mensaje. Hostia, qué guapa está la banda sonora, tío. Pues hasta aquí, gente, el Chicken Police. Un pedazo de juego. Mira, ahí están los desarrolladores y supongo que las capturas, las mínimas capturas de movimiento. Ahí está Body Models. Qué cosa más bonita de juego, tío.
No me puedo tomar en serio este juego con los personajes. Ya, tío, pues son furros, es lo que hay. Son furros. Son furros y además muy bien traído. No sé, a mí me ha gustado un montón. Mira, los carteles de Murder, My Sweet. Ah, son carteles de verdad de cine. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias por estar ahí. Espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo, porque la verdad es que es un juegardo modesto, pero muy bien hecho, muy bien traído y que se sale de lo común, como ha dicho Raspita, que es algo, pues eso, diferente y siempre es de agradecer. Gracias a todo el mundo, gracias a los riders, a la persona que ha hecho la raid, a quienes estáis aquí cada vez que hay directo y en definitiva a todo el mundo que se pase a ver esto en diferido si llega hasta aquí. Nos vemos próximamente. Yo me tengo que ir porque aparte de haber acabado el juego es que tengo un poco de prisa. Tengo que probar Undertale, ahí me uno en todos los directos. Vale, me lo dejo apuntado. Sin más dilación, hasta pronto. Muchas gracias por venir y no sé si le podemos hacer... Espérate, a ver si le podemos hacer una raid a alguien. A ver, rápidamente qué sé yo. Vamos a ver a Eleski, que no tiene nada que ver, pero Eleski siempre es una buena opción. Vamos a hacer una raid a la señora Eleski, porque si alguien no la conoce, pues es maravilloso. Toca el piano y es muy simpática. De verdad, nos vemos pronto. Esta tarde probablemente haya directo también.